En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 20 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 21 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señora Presidenta, se recibió los siguientes documentos. Oficio del señor subsecretario de Pesca y Agricultura subrogante, dando cumplimiento a la glosa número 20 de la Ley de Presupuesto del presente año, informando acerca de los recursos destinados anualmente a investigación, quiénes los han ejecutado y qué resultados se han obtenido. Un oficio también del subsecretario de Pesca subrogante, dando cumplimiento a la glosa número 07 de la Ley de Presupuesto del año, informando acerca de los movimientos de gasto en la imputación subtítulo 24, ítem 01, asignación 079, apoyo a actividades pesca artesanales. Un oficio del señor subsecretario de Pesca y Agricultura subrogante, mediante el cual se extendía invitación a participar en el Encuentro Regional de Mujeres de la Pesca Artesanal y actividades conexas por la nueva Ley de Pesca, celebrada el 17 de noviembre pasado. Una carta de diversas organizaciones y sindicatos de la región del Biobío, donde solicitan la eliminación del arrastre del establecimiento de zona de pesca para embarcaciones de arrastre, no transferencia de la cuota de merluza entre el sector artesanal e industrial y entre regiones, establecimiento de idea del recurso merluza común por 2 meses, activación de una plataforma social para pescadores artesanales que trabajen en la captura del recurso merluza común y adopción de medidas para la sobrepoblación de especies de lobo marino debido a la veda establecida. Una solicitud de audiencia de la Asociación Gremial de Armadores Pesqueros de Naves Menores Artesanales de Arica y Iquique, ASOARPES, y presidente de la Asociación Gremial de Armadores Pesqueros de Embarcaciones Artesanales de Mejillones, ASOARMEJ, con el objeto de presentar la inquietud y problemática del sector cerquero artesanal de la zona norte y plantear su propuesta de solución. Y finalmente, una invitación de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH, a participar de su 24º Congreso Nacional, que se realizará el día 28 de noviembre en Arena, Puerto Montt. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, presidente. Secretario, perdón. Sí, eso es bueno. Bueno, sí. Que seamos nosotros que lo levemos de rango. ¿Se ofrece la palabra sobre temas varios? Sí, sobre la cuenta. Quería pedir copia, presidente, si es posible, de lo que el secretario señaló. Ya, muchas gracias. Muy amable. Ya. Vamos a bajar la temperatura. Bueno, la presente sesión tiene por objeto o el propósito de tratar la siguiente tabla, que es la moción en segundo trámite constitucional y con urgencia simple que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en el ámbito de los recursos bentónicos, boletín 12535-21. Se encuentran presentes el subsecretario de Pesca y Acuicultura, don Julio Salas Gutiérrez. Lo acompañan don Javier Rivera, jefe de gabinete. De manera telemática participan Aurora Guerrero, jefa de la División de Administración Pesquera, y María Alejandra Pinto, profesional de la Unidad de Recursos Bentónicos. Eso. Y además tenemos lo que son, hoy día vamos a ver... ¿Me permite, Presidenta? ¿Ya? En la sesión pasada habíamos empezado a revisar las inadmisibilidades de las indicaciones propuestas por la Secretaría. Y para ello se suspendió la sesión, entre tanto llegaba el subsecretario de Pesca, porque se pensó como sumamente necesario contar con la presencia de él. De manera que, si quiere introducir el tema de la inadmisibilidad de su secretario. Sí, tenemos la primera inadmisibilidad del diputado Espinosa, lo vamos viendo al tiro por ya para reemplazar, lo hago. Le doy la palabra a usted para que lo haga. La primera inadmisibilidad es del diputado, la indicación del diputado Espinosa para reemplazar el numeral 5, el artículo 5 ter nuevo por el siguiente: por resolución,
La Subsecretaría de Pesca establecerá la lista de algas en que se prohibirá el barreteo o barreto como forma de extracción. Esto fue considerado inadmisible porque es una función o atribución que se le está dando a la Subsecretaría de Pesca y es una iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Ahí. Sí, solo metodológicamente, Presidenta, Secretario, quizás sería conveniente, para no repetir la conversación formal en cada caso, que pudiéramos abordar las indicaciones inadmisibles que se refieren a la misma materia, o las que se han propuesto inadmisibles que se refieren a la misma materia, que en este caso corresponden a la misma materia, la del diputado Espinosa y las de los diputados González, Barría y Sáez, ¿ah? Que están referidas al mismo punto, aunque de perspectivas distintas. Entonces, me voy a referir al punto en general para entender el planteamiento. Sobre esto, hacer presente que nosotros, como subsecretaría, efectivamente compartimos, vemos con preocupación cómo el mecanismo o la práctica del barreteo a veces crece indiscriminadamente en diferentes territorios. No obstante, la figura de la prohibición total y completa, además del elemento formal que señala el secretario, es decir, que efectivamente se refiere a una facultad del Ejecutivo, hay elementos técnicos que hacen conveniente no hacer una definición que sea aplicable por igual a todos los territorios y a todas las algas de manera equivalente. Y quiero ser bien preciso en esto. Existen algunas algas que en caso de que no se produzca el barreteo, sino que se produzca otro tipo de extracción por corte, no vuelven a crecer. Y lo que se produce en esa situación, en la roca donde está el alga adherida, es la pudrición de esa masa que quedó. Por lo tanto, contra el sentido común que podríamos pensar en esta materia, esa situación genera un espacio que impide ser colonizado posteriormente por otra alga que ocupe ese lugar. Entonces, la prohibición general respecto de todas las algas puede ser compleja en esta materia y por eso es que es importante que exista un análisis alga a alga y territorio a territorio, porque en algunos casos el manejo, justamente la política de manejo de algunas especies de algas para poder mantener las praderas, requiere incorporar esta práctica. No obstante, compartimos la preocupación que tienen los parlamentarios que esto no puede ser ni una regla general, ni una forma que no esté reglada debidamente dónde, cómo, en qué territorio y con qué alcance, ¿ah? Entonces, en este sentido, lo que respecto de la indicación que había sido formulada por el diputado Espinosa, él salvaba la distinción diciendo que se establecerá la lista de algas que se prohibirá el barreteo como forma de extracción. Efectivamente, esa podría ser una formulación razonable, pero sería tal vez conveniente que que considerara no solo la lista de algas, sino que los territorios en los que se prohibirá el barreteo como forma de extracción. Entonces, solo hago la salvedad que respecto de estas dos indicaciones, si lo tiene a bien la comisión, podríamos hacer un pequeño ajuste de redacción ingresando una norma que sea más acorde tanto con el cuidado de las praderas de algas como con la sostenibilidad que hoy día tiene la actividad. Si les parece, podemos ingresar a una... Ya, diputado Romero. Presidente, bueno, saludar al señor subsecretario y a su jefe de gabinete. Precisamente le iba a plantear eso, subsecretario, que nos hiciera llegar por su intermedio, presidenta, a la brevedad un listado de qué algas estamos hablando, qué territorio, porque usted dijo las algas que nacen o están adosadas a la roca, pero hay otras algas, por ejemplo, Isla Santa María. Había un área de manejo algunos años atrás y está en la tierra, la arena, en el fondo marino, no es roca,
y la eliminaron porque también empezaron con barreteo y el bosque de algas murió y muy difícil de volver a reponer. De hecho, en mi época que tuve la suerte de ser alcalde, contratamos y compramos algas y se contrató una empresa especializada para sembrar o plantar algas. Y la verdad es que como dañaron tanto el fondo marino que no se pudo obtener resultados positivos. Entonces, para terminar, Presidenta, le solicito por su intermedio, señor subsecretario, la posibilidad de cada región, qué tipo de alga, en qué fondo marino están, para ver, porque yo había ingresado también un proyecto de ley para ver el tema del barreteo. Y aquí al señor secretario estamos hablando del exdiputado hoy día senador, ¿cierto? De él estamos hablando. Ah, perfecto. Gracias, Presidente. Diputado González. Gracias, Presidenta. Saludar al subsecretario y a su jefe de gabinete. Y primero, bueno, agradecer que se pueda conversar estas indicaciones y quizás en la forma puede tener observaciones, pero si uno va al fondo, como lo conversábamos la sesión pasada, una prohibición universal, sin lugar a duda, puede perjudicar a muchas familias a lo largo de nuestro país. Y frente a eso, bueno, estoy totalmente de acuerdo que el Ejecutivo, para salvar esta situación, pueda presentar una indicación y pueda también acoger nuestra postura, subsecretario, a través de su intermedio, Presidenta. ¿Alguien más va, diputada? El presidente me permite. Entonces, el Ejecutivo se compromete a reformular las indicaciones, la 1 y la 2, ¿cierto? Y no hay problema, están de acuerdo la comisión en que así se haga. Ahora, la 3 y la 4 en la sesión pasada, sí. Sin perjuicio de eso, no hay ninguna dificultad en hacerle llegar la nómina de algas y los territorios en los que se encuentran, se desarrollan, a la solicitud que plantea el diputado. Y me parece que es algo que podemos hacer complementariamente, es decir, mostrar cuáles son la diversidad de especies que hoy día hay en los diferentes territorios. Obviamente, en la mayoría de los casos, efectivamente, la figura del barreteo es muy desaconsejable, pero hay algunas en las que simplemente la situación redunda para peor para la renovación de las praderas. ¿Me permite, Presidenta? La reformulación, ¿contaríamos con ella a contar de la próxima sesión? Yo creo que sí, ¿En qué estamos en condiciones momento de podrían traerla? a la vuelta de la semana distrital, A la si le vuelta parece, distrital. si les parece. En la próxima, Del de 5, la semana que viene. Del 5 al 9, del 5 al 10 de diciembre. ¿Ah? ¿Sí? Sí. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, avanzamos en la 1 y en la 2. La 1 y la 2. Entonces, Presidenta, se reformula la 1 y la 2. ¿Ya? En la 3 y la 4 no hubo problema en la sesión pasada, o sea, no se alegó la inadmisibilidad. Se indicó que se iba a alegar o discutir la inadmisibilidad de la número 5 por parte de don Mauro González. ¿Usted persiste, don Mauro, en la número 5? Presidenta, sí, más que alegar la parte formal, Presidenta y secretario, conversamos que íbamos a esperar si el Ejecutivo tenía alguna postura frente a estas indicaciones, ya que tenía una mirada transversal y quizás hoy día el Ejecutivo puede comentarnos algo sobre esas indicaciones y el resto igual que está hacia adelante. Obviamente yo me voy a referir a las mías. La 7 y la 2. Exactamente. Ya. Entonces le damos la palabra al subsecretario para que nos pueda hablar sobre La número 5. la número 5. Sí, siguiendo el mismo mecanismo que les proponía originalmente, que reunía la 1 y la 2 en un mismo debate, en este caso las indicaciones 3, la 5 y la 7 están referidas a la misma materia. 3, 5 y 7 se refieren, y 7, están referidas en el fondo al artículo 9. Y a la forma en que se establece la integración del comité en este caso. Lo que está en discusión aquí
creo yo, es que se discute la figura de lo que podríamos llamar agentes privados directamente vinculados a la cadena productiva. Ese es como eso es lo que está generando el debate. Y esto se resuelve en algunas de las indicaciones por la vía de precisar a qué agentes nos estamos refiriendo. Y entonces establece la idea de un representante de las comercializadoras asociadas y representantes de las plantas de proceso y comercializadoras. De nuevo, aquí el problema es la eventual rigidez de la norma, porque al colocar esto en el espacio legal, genera que da cuenta una norma general a una diversidad de recursos pesqueros que tienen estructuras productivas distintas, y por lo tanto, no siempre la estructura de agentes interesados en relación a esto se refiere a la planta de proceso o se refiere al comercializador necesariamente. Voy a poner solo un ejemplo. Por ejemplo, lo que puede ocurrir con la ausencia formal que quedaría en esto, por ejemplo, de quienes desarrollan cultivo de abalones. El cultivo de abalones no está presente y no podría estar presente. Sería casi una prohibición legal de que lo estuviese. Entonces, lo que nosotros proponemos en este caso es que la formulación que está establecida, que es, vuelvo a insistir, agentes privados directamente involucrados en la cadena productiva y de los recursos, nos parece que da debida cuenta de quienes desarrollan la actividad. Si hubiese alguna duda sobre eso, podríamos eventualmente resolverla reglamentariamente, pero no tengo la percepción que respecto de esto sea fundamental crear una rigidez normativa que eventualmente en una pesquería específica nos deje a alguna gente fuera del proceso. Ese es como el razonamiento general que proponemos en relación a esta materia. Sí, diputado Romero. Secretario, ¿cómo se subsana ese inconveniente para avanzar? Por eso es que les comentaba, en este caso, nuestro planteamiento más bien estaría en la línea de sostener la inadmisibilidad y no generar esta modificación, porque el genérico agentes privados directamente vinculados a la cadena productiva de recursos es la forma más genérica de establecer los actores que participan. Y efectivamente caben allí las plantas de proceso, caben allí los comercializadores y cabe cualquier otro actor que esté vinculado a la actividad en cualquier otra pesquería. Entonces, nos parece que la formulación amplia que está establecida hoy día en la norma es mejor que la formulación más restrictiva que se plantean en las indicaciones. Eliminar esa parte. Por eso Diputado. Gracias, presidenta. Solo para tener un poco más de claridad y también para lo que nos están observando. El concepto de agente privado ya es como lo más genérico, pero sí se podría, no sé si hacer el compromiso o analizarlo más adelante, que ese concepto se pueda definir en el reglamento del proyecto mismo. Se podría definir en el reglamento e incluso, si usted me permite, presidenta, perdón, por su intermedio, incluso podríamos precisarlo en la normativa, pero por la vía ejemplar. Es decir, podríamos decir agentes privados directamente vinculados a la cadena productiva de recursos, como las plantas de proceso o las empresas comercializadoras u otros, porque es muy importante que ese u otros permita eventualmente que en una pesquería entre la identidad que forma parte de esa pesquería. Recordemos que los recursos bentónicos son muchos, entonces es muy diversa son más de 60 recursos bentónicos en total. Diputado. Sí. Diputado González. Y esos ejemplos que daríamos para poder dar una explicación del concepto, ¿lo entregaría el Ejecutivo? Si hay acuerdo por parte de la comisión, nosotros no tenemos ninguna dificultad en generar un complemento de la norma que, manteniendo la redacción, agregue por la vía ejemplar estos casos u otros. taxativo.
Sí, sí, porque hubo otros. Ah, no, claro, Deja sí, abierto, no, al decir hubo otros, deja abierto aquí, igual la posibilidad como. es que a lo mejor no estoy siendo claro. Queremos que se mantenga abierto, porque son muchos los otros actores posibles que podrían ingresar. Entonces, efectivamente, en la mayoría de los casos estamos hablando de las plantas de proceso. En la mayoría de los casos estamos hablando de quienes participan en la cadena de comercialización. Pero en algunas pesquerías específicas podríamos estar hablando de un actor particular. Por eso ejemplifico con el caso más visible, que es el caso del cultivo del abalón, por ejemplo. ¿Ah? ¿Mm? Perfecto. Diputado González. Presidenta, yo no tengo inconveniente, todo lo contrario, agradezco esa disposición, porque es por un tema de claridad de la norma y de certeza de que se entienda cuando hablemos de agentes privados. Ahora, usted, subsecretario, intermedio presidenta, hablaba también del factor territorio eh, y de cómo se compone en este caso el comité de manejo, si es que no estoy equivocado. Y, y claro, en la indicación nosotros hablábamos de 2 representantes de planta de proceso y o comercializadora, porque dependiendo del territorio, no siempre vamos a encontrar que esté uno u otro. Y eso puede traer un tema de rigidez en la norma y que afecte la zona. Yo no sé si vieron eso también como ejecutivo, aparte del concepto de agentes privados. En el fondo, establecer un número, ampliar un número. Claro, que le dé más margen al territorio de poder componer eh, cómo se constituye el comité de manejo que tiene el carácter de asesor en este caso. Porque la norma hoy día dice, la propuesta dice, se compone por un representante de las plantas y un representante de las comercializadoras asociadas. Pero van a haber territorios que podría faltar uno u otro. Estamos revisando el Sí. texto porque me parece que una de las indicaciones que no es inadmisible, que es admisible, eventualmente puede subsanar la inquietud que ustedes tienen. Hay una indicación del Ejecutivo que dice que establece, para reemplazar la letra B del numeral 6, que pasa a ser 4, la expresión que reconoce el plan de manejo con la palabra de reconocidos, es decir, los actores que el propio plan de manejo reconoce que existen. Ya, y ahí podríamos subsanar que el territorio mismo pueda... Exactamente, porque en el plan de manejo se reconocen los actores. Ya, perfecto. Entonces me parece que esa podría ser la solución. Y en este caso sostendríamos el planteamiento que hace la Secretaría de inadmisibilidad, salvo que ustedes nos pidan que hagamos esta indicación por la vía ejemplar. No sé qué. Estamos abiertos a ambas soluciones. O sea, lo dejamos inadmisible y con la redacción que actualmente está, es decir, todos o los planteamos por la vía ejemplar. Subsecretario, yo le iba a plantear de que pudieran a lo mejor la subsecretaría estudiar y nos pudieran entregar después de la distrital una opinión con respecto a eso. Excelente, excelente. Hacemos eso. ¿Ya? Sí, presidenta. ¿Diputado? Sí, presidente, disculpe. Yo creo que sería muy bueno lo que usted acaba de señalar, que el Ejecutivo pueda estudiar y quizá ustedes mismos, para claridad, presentarnos a la mesa una indicación tomando lo que hemos conversado hoy día. Excelente, hacemos eso. Entonces quedan comprometidas dos indicaciones del Ejecutivo, esta y la anterior que conversamos. La propuesta global. Gracias, presidente. Seguimos en la sesión pasada, tampoco se hizo cuestión de las demás indicaciones hasta la número 12 de los diputados González y Barría. ¿Cierto, diputado Mauro González? ¿Bien, presidenta? Diputado González, perdón. Gracias, presidenta. Sí, en el mismo contexto, nuevamente preguntarle a través de su intermedio, presidenta, si el Ejecutivo puede analizar esta situación, especialmente de la moratoria en los lugares de concesiones acuícolas y también espacios costeros de pueblos originarios, como un concepto de tener igualdad, ¿cierto?, en relación a estas suspensiones.
Por favor, disculpe, estoy. La palabra es subsecretario. Subsecretario, disculpe. Sí, entiendo que El micrófono parece que está apagado. Ahí. entiendo el objetivo de esta indicación, que aborda una temática que es muy sentida para el mundo de la pesca artesanal. No estoy seguro que una indicación en la ley bentónica sea el mecanismo para resolver esta materia, pero si lo fuese, nos parece que hay otras formulaciones para este mismo tema que ya han sido legislativamente probadas. Le llamo la atención a la comisión que hoy día hay una norma en la ley de Mitilio que habla de las solicitudes de destinación, de todas las solicitudes de destinación sobre el borde costero, que es una formulación que ya está en la ley, que fue reconocida en una normativa anterior y probablemente es de más simple implementación que la que se está proponiendo en la formulación. Lo que hace la formulación es establecer una precisión respecto de dos tipos de destinaciones, y hoy día hay una ley vigente, que es la ley de Mitilio, que habla de, efectivamente genera este efecto que el diputado señala respecto de todas las solicitudes de destinación sobre el borde costero, y parece ser una formulación más simple de abordar porque ya ha estado presente en normativas anteriores. Diputado González. Gracias, Presidenta. Sí, yo sé que es un tema delicado, por darle un concepto, pero acá lo que yo estoy diciendo en definitiva es que si hay una moratoria, una suspensión, un gravamen de la pesca a la pesca artesanal, a los pescadores bentónicos, también debería afectar de manera igualitaria a los pueblos originarios. Yo prefiero una igualdad ante la norma. Ahí sí. Yo estoy por la igualdad ante la ley, ante la norma. O sea, si existe una moratoria para un sector, debería eso afectar a todos en relación al borde costero. Comprendo lo que usted dice, subsecretario, pero yo no sé si es posible también dentro de este marco de diálogo y de buena convivencia que estamos llevando hoy día en esta comisión, que la destaco y le agradezco, si el Ejecutivo puede también globalmente, así como se ha hecho un análisis de las otras indicaciones o se va a analizar una propuesta después de la distrital, también que puedan analizar esta situación un poco más y quizás lo que usted señala, subsecretario, por su intermedio, Presidenta, si está implícitamente en otra normativa, también quizás me lo puede explicar o traer documentalmente para tranquilidad, ¿cierto?, de la pesca bentónica. Subsecretario. Presidenta, por su intermedio, diputado, créame, diputado, que como regulador del sector pesquero y acuícola, estoy plenamente consciente de la problemática que hoy día tiene la convivencia de cuerpos normativos distintos, los que tienen que ver con la regulación del sector pesquero y los que tienen que ver con otras materias, como por ejemplo, en este caso, lo relativo a espacios costeros de pueblos originarios. Mi responsabilidad como regulador del sector pesquero obviamente es transmitir y velar por el cuidado de la actividad que desarrollan los actores del sector, y en los más de 125 diálogos con la pesca artesanal que hemos desarrollado hasta la fecha, este tema nos ha aparecido una y otra vez, y por lo tanto estamos conscientes de la importancia que tiene. Por lo mismo, tenemos cierta duda respecto de la forma elíptica de abordar lo que tenemos en esta materia, que es a través de una indicación en una ley bentónica. No es una duda insalvable, pero es más bien una duda, es si estamos abordando un tema de fondo sin dar la discusión de fondo que esto amerita.
Y sobre eso no me corresponde a mí como autoridad marcarle la señal a los parlamentarios de cuál es cuál es el alcance que vamos a hacer de este debate. ¿Ah? Probablemente abrir este debate es importante tenerlo abiertamente, es decir, tenemos un problema de convivencia de normas, hay que hacer compatible una jerarquía con otra. ¿Ah? No obstante, entiendo el punto, entiendo la motivación que tienen quienes lo presentan y creo que por lo mismo, si se insiste en la conveniencia de abordarlo en este cuerpo normativo, ocupemos las formulaciones que ya hay y que sabemos que han logrado una tramitación legislativa completa sin eventuales perturbaciones que podrían haber al incorporar esta materia, como por ejemplo que fuese pedida por otra comisión distinta a la de pesca, porque aborda se relaciona con contenidos de otras áreas. Entonces, por eso es que invito a que consideremos, vuelvo a decir, nosotros como Ejecutivo nunca vamos a llegar al Parlamento con una propuesta que intenta coaccionar una sola mirada respecto de las materias. Le estamos proponiendo dos enfoques diferentes. Uno, si vamos a abordar esto legislativamente, tal vez sea bueno que lo abordemos abiertamente y tengamos una conversación, un proyecto normativo que nos permita ver cómo conviven esta jerarquía de normas. Y eso tal vez es un debate muy interesante. Y lo otro, si queremos mantener una referencia a esto en la ley bentónica, que también es justo porque los pescadores bentónicos se ven afectados por esto, busquemos aquella formulación que ya ha sido aprobada, que ha sido tramitada, que salió con una formulación legislativa en la ley de mitílidos y por lo tanto que no nos va a generar, no habiendo realizado una discusión de fondo, una discusión posterior de qué queremos decir con esta indicación. Ese es el planteamiento. Presidenta, Diputado su intermedio. González. Sí, entiendo perfectamente lo que señala el subsecretario. Yo sé que da por una discusión muy profunda, ¿cierto? Y es un tema muy sentido de la pesca artesanal. Yo sé que el Ejecutivo hoy día está llevando a cabo algunos diálogos en relación a los sectores por la nueva ley de pesca que se viene a futuro. Y esto es un tema bien sentido, bien importante. En este caso, claro, estamos hablando de la pesca bentónica versus pueblos originarios frente a una moratoria, suspensión o gravamen, como le queramos llamar. A mi entender, lo que yo pienso es que no deberían por qué haber grupos privilegiados, en este caso en el borde costero. Y sí, me alegra escuchar que el Ejecutivo se abra a la posibilidad de que lo podamos discutir más de fondo, quizá incluso en la propia ley de pesca que venga más adelante. Así que me parece bien la postura, Presidenta. Gracias, diputado González. Yo solamente quiero que volvamos al punto 10, solamente para dar a conocer que me gustaría que se pudiera ordenar la norma en el sentido del aspecto formal, ya porque ojalá acá el secretario nos pudiera dar una idea de cómo hacerlo más adecuado a cómo está ahora. Presidenta, ¿cuál sería la dificultad que advierte Porque el tema de fondo no se ha hecho cuestión de la declaración de inadmisibilidad propuesta por la Secretaría respecto de las demás indicaciones, pero no sé si la Subsecretaría de Pesca puede recoger algo del contenido de las indicaciones que ahora están diciendo que es inadmisible de manera de perfeccionar el texto. Eso es en definitiva. Es un tema de redacción más que nada. El micrófono. En el caso, como se señala, en el caso de la indicación número 10, efectivamente, nosotros entendemos que es una corrección de forma. Como tal, estamos abiertos a ingresar una indicación corregida y no lo planteo por su intermedio. No sé si la Secretaría, respecto de estos aspectos de forma, tiene la facultad de hacer ajustes menores. ¿Cuál sería la corrección exactamente que se requiere, Presidenta? Porque si son correcciones de forma menores, ¿se puede hacer? Son correcciones de forma menores. Yo le propongo, secretario, que analicemos con el equipo que presentó esta indicación en particular, porque
la indicación dice lo mismo que el texto, pero lo dice de otra forma. No hay una diferencia sustantiva en el texto. Entonces la sugerencia es podemos llevarnos la tarea y traer una formulación hecha, o eventualmente ustedes pueden hacer ese ajuste. La Secretaría todavía no tiene claro cuál es la modificación de forma, de manera que yo prefiero que sea la Secretaría la que nos haga el texto completo. Ningún problema. Entonces, tercera tarea que nos llevamos para la casa. Ya. Diputado Romero. Por su intermedio, preguntarle al señor subsecretario, entonces debo entender que de vuelta de la semana distrital, ustedes van a estudiar todas estas que fueron declaradas inadmisibles, y a mí me parece bien que hoy día estemos respetando la admisibilidad, porque me recuerdo el periodo anterior, en esta misma comisión, todas las inadmisibles se transformaban en admisibles, y le gustara a quien le gustara. Entonces qué bueno que hoy día estemos respetando eso, lo cual me sumo, pero debo entender entonces que el señor subsecretario nos va a hacer llegar un compendio de todo esto, cómo se va a modificar, cuál va a ser admisible, de qué manera, y cómo el Ejecutivo, o sea, el subsecretario, lo va a priorizar y lo va a respaldar. Eso es lo que quiero entender, ¿verdad? Prefiero clarificar muy nítidamente esto. Llevamos un compromiso en relación a generar una propuesta alternativa para las indicaciones 1 y 2, que es una tarea, porque las dos indicaciones se refieren a la misma materia. Entonces, vamos a llegar con una para las indicaciones 1 y 2. Vamos a llegar con una propuesta alternativa para las indicaciones 3, 5 y 7, que se refieren a la misma materia. ¿Ya? Y nos acaban de pedir la diputada Acevedo que hagamos una corrección formal en la indicación 10. Por lo tanto, las que no estamos mencionando en este nómina, entendemos que se acepta la inadmisibilidad que ha definido la comisión. Así es. Eso es. ¿Está de acuerdo la comisión? De las 17, el micrófono. De las 17, en el compendio que nos entregaron, ¿cierto? Sí. Estamos hablando de que 6 van a haber respuestas. O sea, 11, la comisión acoge la inadmisibilidad. ¿Eso debo entender? ¿Y eso se votó la semana pasada? Porque yo no estuve. No, o sea, el sistema que se va a aplicar, si no se hace cuestión sobre la declaración de inadmisibilidad que propone la mesa, no se vota sencillamente. Porque si usted me dice, oiga, yo quiero que se vote esta, porque yo creo que es admisible, en ese caso se vota. Eso es Pero si no hay cuestión sobre la inadmisibilidad, pasa nomás. Perfecto. Y se declara inadmisible. Es que eso es lo que yo le estaba pidiendo al señor subsecretario, ¿cierto? Que nos diera respuesta a las 17 y nos dijera por qué las 11 se mantiene la inadmisibilidad. La pregunta que yo vuelvo a hacer, ¿eso ya había un acuerdo en la comisión? Porque yo no participé en ese acuerdo. Presidenta, me permite, fue lo que también le cité yo a su secretario. Le dije que si de todas las inadmisibilidades que ya había declarado la comisión, se recoge algo por parte de la Secretaría que fuera útil para perfeccionar el texto. Ya. Perfecto. Eso. Me quedó claro, gracias. ¿Va a intervenir, subsecretario? Quiero tener certeza Presidenta, Presidenta, que voy a hacer alumno aplicado, voy a cumplir la tarea después de la próxima sesión. Entonces, me llevo tres tareas para la casa que responden a 6 indicaciones distintas. Sí. O sea, la 1 y la 2, la 2, la 3, la 5, la 7 7 y la 10. Y la 10, perfecto. Y seguimos acumulando porque vamos todavía en la... No sé si hay algo que... todas las demás están inadmisible. ¿Están todos de acuerdo en la inadmisibilidad de las otras 11? ¿De las 11 restantes? Sí. Una última cosa, Presidenta, esto tampoco impide la posibilidad que al momento del tratamiento de la norma se presenten indicaciones. De manera, también se trabaje sobre la inadmisibilidad o inadmisibilidades, dependiendo de la discusión que se dé en cada momento. Queda abierta la posibilidad para presentar indicaciones igualmente. Esto no lo resta, no
Esto solamente este es el anticipo de indicaciones parlamentarias que se declararon inadmisibles por parte de la mesa. Eso es todo. Diputado. Lo que está proponiendo la mesa es que declaremos las otras 11 inadmisibles, las demos por inadmisibles. Y las otras 6 En admisibles. este caso se estarían 17 indicaciones parlamentarias declaradas inadmisibles, pero con el compromiso de la Subsecretaría de Pesca de trabajar o de reformular las Las indicaciones 1 y 2, las 3, las 5 y las 7 que se refieren a temas afines, y reformular en cuanto a una corrección formal la número 10. Ese es el acuerdo que se lleva también la Subsecretaría para que se presente después de la semana distrital siguiente, que es del 5 al 10. Sí, a mí me gustaría alegar la admisibilidad de la 15 y la 17. En su debido momento. Sí, subsecretario. Me leyó el pensamiento, por su intermedio, el diputado Manucheri. Sin perjuicio de lo resuelto, a nosotros nos parece que hay algunas indicaciones que efectivamente son inadmisibles, pero que es interesante igual hacer la precisión de que abordan materias que parecen sustantivos, saber dónde se van a tratar. Quiero referirme específicamente a dos, que es la 14 y la 15. ¿Ah? Voy a hacer, sobre la 14 voy a ir un poquito más allá. Nosotros estaríamos dispuestos como Ejecutivo a patrocinar la corrección de la 14, y quiero hacer la salvedad explícita. Dice que en caso de incautación de especies hidrobiológicas bentónicas en estado natural, estas podrán ser devueltas al medio con cargo al infractor, siempre y cuando no implique daño al medio ambiente. A nosotros nos parece que cambiar la fórmula de podrán por deberán es una buena formulación si es que en el debate legislativo queda claro que la afirmación, siempre que no impliquen daño al medio ambiente, se refiere a todas las formas de daño al medio ambiente. Por ejemplo, devolver recursos que van a morir. Por ejemplo, o sea, si yo hago una incautación y la devuelvo y estos recursos finalmente perecen porque estuvieron mucho tiempo fuera y no, eso es un daño al medio ambiente. No es solo la situación de un molusco contaminado, no es solo el caso de la incautación, eso es un daño al medio ambiente evidente. Yo no puedo devolver mariscos con marea roja, pero tampoco debiera devolver mariscos que están dañados, los voy a devolver, van a perecer y se va a transformar en una pudrición, en un conchal finalmente. Entonces, si entendemos efectivamente la afirmación de siempre y cuando no implique daño al medio ambiente en el contexto amplio que esto significa, el cambiar la figura de podrán a deberán es un buen aporte que tiene esa indicación. Nosotros podemos patrocinar eso, quedando este punto claro en el debate, en la historia de la ley, que efectivamente el contexto de daño al medio ambiente se interpreta en el sentido más amplio posible. Sí. ¿Puedo? Con respecto a la 15, está el tema, digamos, de los 8 que están hoy día presentes, pero también tenemos que dejar claro que dentro de la nueva ley de pesca está planteado que se pueda tener organismos zonales en cada una de las regiones que existen en nuestro país. Así que eso está considerado por lo menos en la nueva ley de pesca. En la que se va a discutir. Yo a propósito de lo que señalaba el diputado Manucheri, aún no tenemos una formulación de qué contiene la ley de pesca, pero resulta evidente que hoy día existan 8 consejos zonales de pesca no da cuenta de la complejidad que tiene el sector pesquero en los diferentes territorios. Entonces, uno efectivamente aspiraría a que, desde el punto de vista institucional,
una nueva ley de pesca recoja ese contenido y debiera ser parte del contenido de la ley de pesca. ¿Por qué es inadmisible? Es evidente. Hoy día es colocarle un contenido al proyecto que irroga carga fiscal. ¿Ah? Pero obviamente en la discusión de la nueva ley de pesca, el ser capaz de fortalecer la estructura de gobernanza del sistema pesquero es parte de la tarea de la legislación. Entonces, yo, acogiendo el sentido del planteamiento de la diputada Chicardini y el diputado Moraga, yo plantearía que efectivamente hoy día es inadmisible por razones de forma, es una indicación que irroga mayor gasto fiscal, pero también es conveniente que este tipo de materias se aborden cuando se está abordando la modificación más sustantiva del sistema pesquero. Diputado alerta con... Bueno, estamos conversando ya de la nueva ley de pesca. No tenemos un texto formal, pero sí bueno, es interesante tocar estos temas. ¿Ya? Ustedes analicen para colocar en discusión el próximo año, así que me parece interesante que ya sea la 15 o la 12 también, ya sea parte, ojalá, de la discusión de la nueva ley de pesca. Ya. Nadie más quiere, diputado Romero. Mire, yo tengo que retirarme porque voy a reemplazar a un colega, pero quiero aprovechar por su intermedio que está el señor subsecretario acá, a hacerle una consulta. Me han llamado y se han comunicado con nosotros, con mi oficina parlamentaria, pescadores artesanales de la tercera y cuarta región por la anchoveta y la 10ª región por la sardina austral, que quedó fuera del proyecto original que estaba contemplado esto del remanente. Entonces, incluso la diputada Chicardini también estaba preocupada por qué quedó esto, en la anchoveta, la tercera región, y la cuarta en Coquimbo y Atacama, y la sardina austral en los lagos y Aysén. Eso se votó ya aquí en la comisión, se votó en sala, pasó al Senado. Ayer conversé con el senador Gastón Saavedra y lo ven ellos la próxima semana, porque esta semana están viendo, presidenta, el presupuesto. No existe la voluntad, señor subsecretario, un mecanismo que el Ejecutivo, usted, no yo, o si la presidenta o la comisión lo puede hacer, una indicación para reponer estas especies, para darle solución a estos pescadores que quedaron fuera, y esos son tan pescadores como de la región nuestra y otros. ¿Hay alguna posibilidad, por su intermedio, presidenta, que el señor subsecretario responda a la consulta? Subsecretario, le doy la palabra. Sí, bueno, la verdad es que sobre este punto, usted sabe, diputado, nosotros como subsecretaría habíamos planteado en algún minuto la conveniencia de haber generado un proyecto transversal que abordara esta materia y que recogiera los planteamientos transversales en el sentido de pluralidad política, pero también transversal en el sentido de pluralidad territorial, porque efectivamente intuíamos que podía estar presente la situación, la inquietud de otros territorios. Entonces, finalmente, no abordamos ese mecanismo, pero sí entendemos que no para ampliar a otras pesquerías, obviamente, pero sí para considerar equidad en los diferentes territorios, es perfectamente posible abordar el planteamiento que usted considera, y la forma de abordarlo es en la Comisión del Senado, siempre teniendo en consideración que no podemos poner en riesgo también la aprobación del proyecto en los tiempos legislativos que se requieren. Entonces, por eso es que estamos comprometidos además en darle premura a la tramitación. Presidente, mire, es que el proyecto original, la anchoveta y la sardina austral estaban contestadas. Cuando usted dice a otra especie, ¿se refiere a esta o a otra? No, estamos hablando siempre... Perdón, siempre estamos hablando de pequeños pelágicos. No, la disposición a ampliarlo a otros territorios que usted plantea es algo que comprendemos. Lo que sí es claro, y simplemente lo dejo con total claridad, es que no se refiere a otras especies, se refiere solo a pequeños pelágicos. Gracias, diputado.
Puede retirarse, diputado. Creo que no. El señor Manucheri, ¿usted quiere votar las indicaciones, la declaración, o ya con la explicación del secretario satisfecho? Porque usted había hecho cuestión de la declaración de inadmisibilidad presentada por la Secretaría respecto de la 15 y de la 17, ¿cierto? ¿Usted quiere que se vote ¿Ahora? o bien la próxima sesión? Tenemos que esperar la próxima sesión donde van a presentar las otras. También, lo dejamos pendiente. Mejor todas Correcto. de una sola. Correcto. Entonces terminamos. Ya. Habiéndose cumplido con el objeto, se da por terminada esta sesión.